En esta oportunidad tuvimos el agrado de conversar con Simón Venegas, profesional de biología de la Universidad Nacional, con amplios conocimientos y actividades de interacción y unión con las comunidades por medio del Consejo Estudiantil, experiencia en el área de huertas y cultivos urbanos, así como un amplio conocimiento en la investigación con abejas. Yo me llamo Simón Venegas, soy biólogo de la Universidad Nacional, eh, y uno podría decir como ambientalista, ¿no? Desde hace ya varios años, eh, muy interesado pues en los temas de conservación, de educación ambiental. em, Mm, Estoy metido en el cuenta pues de lo que llaman agricultura urbana, también ya hace varios años. Comencé en la universidad y, y digamos que lo hago como por convicción, ¿no? Como una postura ética. Ok, bueno, respecto a las huertas urbanas y a la agricultura, como lo mencionas, quisiera saber si nos puedes contar cómo inició este interés o este gusto por las huertas urbanas, por la agricultura como tal. Si nos Mm. puedes contar un poco. Sí, yo diría que lo primero es como una sensibilidad, como muy personal de de esto que a mí me gusta, pues el trabajo eh, en espacios abiertos. A mí me gusta el tema de los animales, de las plantas. Mm, sí, como estar al aire libre, ¿no? Eso es como lo primero. Y cuando uno, además de eso, pues entra a estudiar a uno de los campus universitarios más grandes del país, ¿sí? Y se mete uno a estudiar una carrera que tiene que ver con medio ambiente. Y em, digamos que se hace un sancocho bien interesante. O sea, empieza uno primero tiene uno la oportunidad del espacio, segundo tiene uno los compañeros que vienen de zonas rurales, tercero tiene uno como ese interés por el medio ambiente y por las plantas y por otra cantidad de temas. Pues se va uno acercando mucho a esos espacios sin querer. En biología existía una huerta que, digamos, en una de las zonas verdes al lado del edificio, muchos estudiantes durante muchos años han como mantenido ahí una siembra. Y digamos que es como una serie de reivindicaciones que vienen como haciendo los muchachos ahí en el campus desde hace muchos años. Entonces, uno va, siempre van llegando los de primeros semestres y van conociendo el espacio y se van encarretando en el cuento de la agricultura, así no, así sean personas un poco como yo, ¿no? Que somos de ciudad, originarios de la urbe, pero pues ahí va teniendo uno como sus primeros acercamientos y digamos que fue en la universidad que yo tuve como mis primeros pasitos en agricultura urbana. Ok, ¿y más o menos en qué semestre o empezando desde el inicio? Desde primero. Ah, ok, listo. Y desde tu experiencia, ¿cuáles crees que son los principales beneficios de tener huertas urbanas, pues en la ciudad principalmente, claro? Por ejemplo, en Bogotá, pues tanta contaminación, y tantos, pues que no hay tanto espacio verde, por así decirlo, pues, acá en Bogotá. Sí, pues la agricultura es como un modo de vida, ¿sí? Y nosotros en la ciudad pues tenemos un modo de vida eh, de la urbe, ¿sí? Eso tiene unos parámetros que de pronto no es como la forma en
la mejor forma de vivir para todo el mundo, ¿sí? Y pues para las personas que no estamos cómodas con la forma de vivir y de ser de la urbe, pues la agricultura eh, nos ofrece muchas cosas, ¿sí? La, la, la posibilidad de tener un paisaje diferente, la posibilidad de tener em, un paisaje sonoro diferente, de estar en un espacio en el que eh, no escuchas o no estás pendiente de lo que está uno comúnmente pendiente en el Transmilenio, en el transporte público, en el tráfico, eh, sí, en las horas pico de los restaurantes, etcétera, etcétera. Digamos que eso tiene un impacto muy fuerte en la psique de las personas. Yo diría que eso es un beneficio muy fuerte de la agricultura urbana. El hecho de salir un poquito como de la estimulación constante visual y auditiva que nos hace la ciudad eh, hacia y nos pone pues en un contexto donde uno aprende a escuchar diferente, aprende a mirar diferente, aprende a sentir diferente, aprende a percibir el tiempo diferente. eh, y yo diría que eso es como de lo más benéfico. ¿Sí? Eso le va desarrollando a uno una sensibilidad diferente. Em, Claro. O sea, como a nivel personal, tú lo ves como un beneficio ya personal sí, de cada uno. sí, ese es un beneficio a nivel, digamos, lo experimenta uno a nivel personal, ¿no? Pero en la Claro, medida en que hay más personas en las huertas, también se convierte en un beneficio a la sociedad, ¿sí? exacto. En la medida en que las personas van aprendiendo a vivir, a mirar, a escuchar, a sentir de manera diferente, también va haciendo eso un impacto en la sociedad, ¿sí? Pues digamos, tal vez una de las primeras cosas que, que busqué yo en la agricultura urbana fue como un espacio pedagógico, ¿sí? Porque no todo el mundo se siente bien aprendiendo, digamos que solo del libro, ¿cierto? Y a mí me reforzaba mucho el aprendizaje, el hecho de estar saliendo de clase a ver los insectos, a ver las plantas, a escuchar qué era lo que mis otros compañeros sabían de plantas que era diferente a lo que nos estaban enseñando en los laboratorios, ¿sí? Eso Como la realidad. ayuda mucho a complementar lo que estaba estudiando en ese momento. Me amplía mucho el panorama de lo que era lo que yo estaba estudiando en ese momento. Es como es una herramienta pedagógica muy grande y no solo para mí que estaba estudiando biología, sino que pues con el tiempo me he dado cuenta que es una herramienta pedagógica muy poderosa para muchos temas. O sea, no solo lo que me interesaba a mí en ese momento, que era un poquito como la taxonomía y la morfología y la anatomía, sino de, o sea, te imaginarás, uno puede sentarse al lado de una planta a hablar 10.000 cosas de esa planta y las huertas son un espacio como apto para eso porque puede llegar cualquier persona digamos, dialogar, a intercambiar experiencias. Y tal vez eso fue como de lo primero que entré buscando. Efectivamente es una herramienta pedagógica muy fuerte. También hay muchos beneficios en términos de medio ambiente, ¿sí? Em,
Digamos que en la agricultura urbana uno puede aprender a hacer una gestión, digamos, comillas, responsable de los residuos orgánicos domésticos. En la agricultura urbana uno puede aprender técnicas sobre el cuidado del agua. En la agricultura urbana uno puede aprender a técnicas para la conservación de suelos y para generar nuevos suelos, para renovar suelos, para restaurar suelos. Puede aprender uno y aprende y uno efectivamente las termina poniendo en práctica. Pasa mucho. Eh, Formas de cuidar, de primero empezar a conocer y luego de empezar a cuidar la fauna local, por ejemplo. Las semillas nativas, ¿sí? Semillas que han sido domesticadas durante miles de años en este continente y que por las dinámicas del mercado, pues hoy por hoy no se conocen tanto, no se mueven tanto y en la agricultura urbana se presenta un escenario en el que se puede propagar no solo las semillas, sino la información sobre por qué son importantes esas semillas. Ok. Em, Porque son un recurso genético valioso, ¿sí? Por ejemplo, entre las semillas que no se conocen mucho en los mercados, pero que sí existen, puede haber genes de resistencia contra algunas enfermedades que son prevalentes en los cultivos en el neotrópico. Eh, Puede haber valores nutricionales diferentes en esas semillas. Puede haber resistencia a ciertas condiciones climáticas. eh, ¿Sí? Y el hecho de tener pueblos acceso a esos recursos genéticos es importante. Además, el hecho de tener diversidad de semillas nos acerca mucho más a un escenario en el que exista realmente soberanía alimentaria y no solo pues, producción masiva de alimentos, ¿sí? Que, por ejemplo, es un poquito mm, el caso de lo que pasó en Irlanda, pues ya en 1800, ¿sí? Que todo el mundo producía papa y en algún momento llegó una enfermedad y mató la papa y había una sola variedad de papa y se acabó la papa y ya nadie tenía cultivos de nada y una hambruna terrible. ¿Y qué pasó? Sí, el hecho de tener una diversidad de semillas en un territorio significa que como sistema hay mayor resiliencia a ese tipo de situaciones. Hay mayor resiliencia a una eventualidad climática, a una plaga, a la misma variación del mercado, ¿sí? Que se cae el precio del café en Colombia y se van a pique todos los caficultores. Em, Justamente sobre eso te quería preguntar, ¿cuáles, desde tu experiencia y tus conocimientos, cuáles crees que son los cultivos como ideales para sembrar en huertas urbanas, especialmente acá, pues en climas fríos como Bogotá o pues como a la altura de donde estamos? ¿Cuáles son los mejores como para aprovechar el espacio y que salgan buenos cultivos, buenas cosechas y demás? sí, yo creo que lo más importante en Bogotá es mantener la diversidad en las huertas urbanas. O sea, digamos en Bogotá, como hablando del área metropolitana, del área construida. Ujú. Eh, Me parece importante tener una alta diversidad por varias cosas. Uno, porque así se sirve mejor al propósito de la conservación de las semillas. Dos, así también se mantiene una oferta variada eh, las, para la fauna local. Tres, así se mantiene un mayor nivel de resiliencia ante las plagas, que en Bogotá las hay bastantes. Eh, em, Cuarto, sirve también, pues a nivel pedagógico, más tener varias, un poquito de varias especies a tener mucho de una sola especie, porque pues digamos,
Un poquito tal vez un poquito el primer acercamiento que necesitan las personas en la ciudad a las plantas, tal vez lo que más necesitan es entender que hay muchísimas especies de plantas, ¿sí? Y que las plantas son un mundo enorme, que tienen diversidad de formas, de tamaños, de hábitos de vida, de modos de reproducción, de valores nutricionales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mantener como esa alta diversidad en la huerta ayuda mucho a que se cumpla ese propósito pedagógico. Y pues, ¿qué especies? Me parece muy importante que haya lulo, me parece muy importante que haya maíz, que haya frijol, por ser especies nativas, que sirven mucho a polinizadores locales. Me parece muy importante que haya papayuela, me parece importante que haya amaranto, me parece importante que haya quinoa, también especies nativas. Eh, el amaranto y la quinoa, por ejemplo, son de un altísimo valor nutricional. em, son un sistema productivo muy interesante que no aprovechamos lo suficiente en Colombia y de hecho ahorita se están firmando acuerdos internacionales para exportar quinoa de aquí a China, ¿sí? Y pues pareciera que en Colombia nadie sabe de la quinoa, ¿no? O sea, cómo se cosecha, nada más eso, ¿sí? Que la gente, así la gente no sea agricultora, eh, pues es importante que la gente sepa que si se compran una bolsita de quinoa, pues esa quinoa sale de una mata y que esa mata tiene un proceso y que el proceso tiene unas características y que además tiene un transporte y un ta 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 ta, ta, y por eso la bolsita de quinoa vale lo que vale. Claro, no, de Eso por sí casi que es ni consumen quinoa, o sea, pues yo por lo sí, menos no consumo y sí, el tiene un montón consumo. de beneficios, ¿no? Lo que yo siempre he escuchado en cuanto a la salud. Ajá, por ejemplo, esa es una de las importancias, sí, es uno de los valores más grandes que hay en esto de la agricultura urbana, que la gente conozca eso, sí, y por ejemplo, la quinoa es una semilla nativa, que hemos perdido el uso y lo hemos ido reemplazando por cosas como, di tú, el arroz, sí, Ujú. y resulta que la quinoa tiene un valor nutritivo muchísimo mayor al del arroz, porque está llena de aminoácidos, es muy buena proteína. eh, el amaranto también. Me parece, ahorita dije maíz y frijol, también son semillas nativas y, por ejemplo, es muy importante mantenerlas en las huertas porque ayudan a mantener la productividad y la salud en el suelo. Es decir, la agricultura intensiva eh, lo que hace es que las plantas las pones en el suelo y las raíces pues van absorbiendo los nutrientes que hay en el suelo. Y si tú consecutivamente vuelves y pones la misma semilla en ese mismo suelo durante un periodo prolongado de tiempo, pues el suelo va a quedarse pobre en algunos nutrientes que no se renuevan naturalmente, ¿sí? Digamos, algunos nutrientes tienen un ciclo natural y hay otros que tienen ciclos que son muy lentos, ¿sí? Ok. Eh, por ejemplo, el nitrógeno. El nitrógeno tiene un ciclo natural que es bastante vacioso, por decirlo de alguna manera. Entonces, si tú siembras durante mucho tiempo, seguido todo el tiempo, una planta que consume mucho nitrógeno, pues te queda el suelo sin nitrógeno. Y ya las últimas cosechas que empiezas a sacar, pues salen más pequeñas, salen deficientes en algunas proteínas, en algunas vitaminas, en aminoácidos, ¿sí? Una manera de mantener la fertilidad de los suelos es la rotación de cultivos. Entonces uno al cambiar de especies cultivadas consecutivamente, ayudas a que no estén utilizando siempre los mismos nutrientes. Em, y
resulta que las plantas también pueden jugar un papel importante en el reciclaje de esos nutrientes. Entonces, por ejemplo, el frijol es una planta que ayuda a fijar nitrógeno. Entonces, el frijol es una planta que acelera el ciclo del nitrógeno. Entonces, cuando tú siembras algo que consume nitrógeno y después algo que restaura el nitrógeno, le estás dando un nivel de sostenibilidad mucho mayor a ese sistema productivo que si solo estuviera sembrando papa, ¿sí? Entonces, los frijoles y en general muchas legumbres tienen esa capacidad de fijar nitrógeno, mientras que otro tipo de plantas, como por ejemplo el maíz o la cebada o el trigo, hacen algo parecido, pero no con el nitrógeno, sino con el fósforo. Entonces, el hecho de estar rotando eh, pastos, gramíneas, como el maíz, la cebada, el trigo, con legumbres como el frijol, la arveja, el haba, etcétera, ayuda a mantener un equilibrio y una sostenibilidad en torno a esos dos nutrientes, el fósforo y el nitrógeno. Ok. Mm. Esa es una de las importancias, pues, número uno de estar sembrando esas dos especies y de estar cosechando, recogiendo esas semillas. Y, por ejemplo, a eso hay que sumarle la cantidad de recetas que tenemos nosotros los suramericanos con el maíz, que también es importante eh, tenerlas, ¿sí? Las arepas, los envueltos, las hallacas. O Sí, sea, hay tanta gente que, variedad. sí, o sea, yo por ejemplo le echo harina de maíz al chocolate, ¿sí? Y en lugar de comprar pastillas de chocolate del supermercado, que esas vienen un porcentaje de cacao y un porcentaje de otras harinas, que es lo que ayuda a que coja como espesor. Yo me compro el cacao puro y le echo harina de maíz, eso le ayuda a coger espesor. Sí, sí. Y es más natural, claramente. Y Y, sin azúcar. y sin, bueno, yo le igual le echo panela, Ok. Bueno, eso ya depende de cada quien. pero uno va aprendiendo ese tipo de cosas ahí estando en las huertas. Ok. Bueno, yo quisiera preguntarte algo bajo mi ignorancia. Tú hablas de los suelos y todo ese tema, pero, o sea, como a un, yo lo entiendo como a un esquema muy grande, ¿sí? Como algo grande. Por ejemplo, yo si quisiera empezar una huerta acá en mi casa o algo más pequeño, como en recipientes pequeños y todo eso, también es posible cultivar ese tipo de legumbres, de granos y demás, o es mejor, no sé, empezar con algo más pequeño, como las maticas, como la aromática, la manzanilla, bueno, todas las demás, como que es más fácil para empezar, digamos, algo vamos, mucho más pequeño. Posible, yo creo que lo primero que tiene uno que sembrar es como la disciplina, porque Ok. cuidar matas le exige a uno como el tema del riego, que estar pendiente que si tiene buena luz, estar pendiente si le salió un hongo, si le apareció una mosquita, y, y si está mucho el riego, si está poquito el riego, tiene uno que tener eh, como Como ese esa, juicio. ese juicio de estar ahí pendiente de la matica, de Ujú. las maticas. Y cada matica tiene algunos requerimientos especiales, ¿sí? Que a veces hay matas que necesitan más calcio, hay matas que necesitan que más potasio, hay unas que necesitan que más nitrógeno, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno va aprendiendo eso con la práctica. ¿Sí? Entonces, pues sí, yo diría que si uno es una persona que no tiene pero ni idea del tema de las plantas, pues uno puede empezar con aromáticas, como viendo eso, ¿sí? Que si necesitan más luz, más agua, menos agua. Sí, aromáticas como la hierbabuena, el romero, em, las manzanillas, Esas la son como rúcula. más fáciles de cuidar, ¿cierto? Sí, es lo que entiendo. O no es como un nivel de facilidad, sino de lo que tú dices, cuidado y estar pendiente.
Sí, depende de sus necesidades. de cierta forma son como un laboratorio chévere para empezar. No ocupan mucho espacio, y va uno aprendiendo pues cosas básicas. Eh, Porque ya hay matas que son como más delicaditas, como por ejemplo el maíz, que además necesita más espacio, ¿sí? Porque el maíz, cuando ya está de cosechar, es más alto que yo, ¿sí? O sea, ya Mientras no que es tan viable tenerlo como en la casa, digamos, en un apartamento normal. como yo Es en mi mejor casa, como sí, en mi casa tengo, pero ya yo ya estoy en un nivel de compromiso que yo le tengo una habitación a las matas, ¿sí? ya depende de uno entonces. Sí, y sí, o sea, va a haber matas que te exijan como un poquito más de cuidado. El tomate te exige mucho cuidado. El lulo te exige que sepas cositas. Entonces, pues, o sea, es perfectamente posible tenerlas en la casa, pero pues te van a costar un poquito más. Yo en mi casa tengo árboles, incluso tengo tomate de árbol, ¿sí? Pero pues eso me exige un riego constante, eso me exige estar pendiente de los hongos y eso además me exige pues el compromiso además de que en algún momento tengo que coger esas materas y llevármelas a algún lugar para sembrar ese árbol en un lugar donde pueda terminar de crecer bien, ¿sí? Claro. Y Entonces sí, también está el tema de la necesidad del agua, de la luz, ujú, porque de pues la, cada una necesita diferentes cosas, ¿no? Cada mata, cada planta que tú tengas. sí, tal vez incluso más importante que saber qué especies, tal vez es más importante saber qué lugar, ¿sí? Y con qué recursos vas a tener, ¿sí? Porque cuando vas a regar matas, por ejemplo, hay gente que cree que pues es ir y sacar el agua del grifo y le echársela a la mata y ya. Y cuando uno se da cuenta, cuando uno tiene muchas matas, ya sacar 12 litros diarios del grifo, eso vale plata. ¿Sí? El Entonces, tiempo. y el tiempo, ¿sí? Y que tampoco es bueno echarles el agua así recién salida del grifo, que es mejor reposarla. Entonces, también puede ir uno mirando como alternativas como, bueno, si de pronto reciclo un poquito el agua que utilizo en la cocina, sí, el agua que uso para lavar las papas, el agua que uso para lavar las verduras, el agua que uso para germinar las lentejas, para germinar los frijoles, para germinar la quinoa, de pronto esas aguas que la gente normalmente descarta, ¿sí? Pero que realmente no tienen ninguna sustancia que le haga daño a las matas. Y si se puede pensar en el riego o de pronto recoger agua lluvia, que acá en la casa recogemos agua lluvia. Claro, sí. Es que es todo como un proceso también de concientización de uno mismo, yo creo, Ujú. cuando decides tener una huerta. Bueno, ¿qué consejos entonces le darías a alguien que quiere empezar? Por ejemplo, yo no tengo nada, bueno, mi mamá tiene sus maticas, pero pues es la que las cuida realmente. Entonces, ¿qué consejo le darías a alguien que quiera como empezar su propia huerta o tener maticas para iniciar? ¿Qué, qué le Mi, dirías? mi primer recomendación es ponerle cuidado al tema del agua, ¿sí? Que te inventes un sistema para el riego. Y el sistema para el riego puede ser algo tan sencillo como tener una jarrita ahí de agua en la ventana para que se le salga el cloro. O puede ser algo tan complicado como tener un tanque y hacerle un huequito para que salga un tubo y que vaya hasta la matera y que se riegue por goteo, o poner, pero que te inventes algo para el riego. Así sea levantarse uno todos los días a regar, pero es lo primero que uno tiene que tener en cuenta y saber más o menos cuánta agua se le va a ir en cuánto tiempo, y saber de dónde la vas a sacar. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente en Bogotá, uno no cree, pero hay mucha gente en Bogotá que vive en casas, o sea, edificios unifamiliares, donde pueden fácilmente coger una bajante de aguas lluvias
y desviarla hacia un tanque, y esa agua es perfectamente útil para regar plantas. Y la gente no sabe que si uno en un tejado de 2x4 empieza a recoger agua, en media hora facilito se le llena medio tanque de 1 metro cúbico, o sea, como 200 litros de agua puede recoger uno en un tejado chiquitico en un aguacero fuerte. Pues muchas personas tienen esa capacidad o tienen esa posibilidad y ni siquiera la consideran porque pues nunca nadie les ha dicho. Sí, claro. O hay gente que no le importa. Pues es que yo siento que uno acá en la ciudad está tan como ensimismado en eso mismo, en la ciudad, en el corre-corre del día a día. Ya la gente no, como que uno lo ve muy lejano, como allá en el campo, lejos, a mí no me afecta, no me importa. Pero pues no debe ser así. Y más si tú tienes como la posibilidad, como tú dices, una casa donde pues esté el chance de recoger agua lluvia o en cualquier lado o ahorrar agua de alguna forma, como sea, pues uno debería ser consciente de eso, pero pues es complejo. Yo siento que la gente no le importa en realidad. Ese es otro de los beneficios pues de esto, que se vuelve también una herramienta y una excusa para hablar de ese tipo de cosas. Ujú. Sí, la concientización. Listo. ¿Tienes actualmente proyectos, investigaciones respecto a huertas urbanas o algún trabajo en que estés ahorita en este momento sobre esto, sobre ese tema? Pues yo estoy presentándome a la maestría ahí en la Nacho, y digamos que no es directo, el proyecto de tesis que estoy proyectando y que estoy eh, armando no tiene que ver directamente con huertas urbanas, pero podría ser un componente en un momento determinado. Yo lo que estoy es, o lo que propongo es revisar la composición polínica y la composición botánica de la dieta de las abejas en la sabana de Bogotá, ¿sí? Y en un determinado caso podría revisar, por ejemplo, miel de abejas de la ciudad. Y muy seguramente lo que termine encontrando ahí es que las abejas comen cosas que se siembran en las huertas, ¿sí? Y que de pronto es diferente para las abejas estar al lado de una huerta a estar al lado de un parque, que de momento también pasa. O sea, se dan ambas situaciones. Y un poquito la respuesta de eso, pues uno se la espera, pero, pero a veces uno también se puede llevar sorpresas, ¿sí? Eh, ¿De qué es la eso por maestría? ¿Me vas a eso decir? es para la maestría en biología. Ok. Y, y también tenemos un proyecto que no es ya investigación, pero es como de fortalecimiento a procesos comunitarios acá en la alcaldía local de Teusaquillo, el que te compartí, que digamos, estamos como compitiendo por un presupuesto para llevar a cabo ese proyecto. Ok. Pero pues independientemente de que nos ganemos o no ese presupuesto, pues un poquito tenemos igual ese proyecto, ¿sí? De hacer cartografía, de determinar cuáles son las zonas en las que pues, podríamos estar haciendo agricultura urbana en la localidad, un poquito también pues como para ver qué tan subutilizado, qué tan subaprovechado es espacio desde la perspectiva de la producción en agricultura urbana, ¿sí? De pronto estamos en una localidad en la que se podría hacer mucha más agricultura urbana, pues si tuviéramos unas políticas como más decididas para eso, ¿sí? Em, Tenemos lo mismo el proyecto en ese mismo proyecto está la propuesta de diseñar y construir un aparato para recoger aguas lluvias en espacio público y utilizarlas para riego. Em, En el mismo de lo de la alcaldía, ¿sí? sí, Ok. sí, sí.
tiene como varios componentes y esos son como dos de los más importantes. O sea, que salga o no salga ese proyecto, pues sí queremos llegar a ese punto en algún momento. Y ese proyecto es a solo votación, ¿sí? Como tal de la gente, como que quiera votar y de la localidad, me imagino. Pues Como tal. pueden votar cualquier persona de la ciudad. Ok. Sí, Eso pues es una de votación y le dan el proyecto pues al que más voten. Y hay como otros 6 proyectos concursando en el mismo, para el mismo presupuesto, pero em, puede votar cualquier persona de la ciudad. El proyecto se tiene que implementar en Teusaquillo, pero puede votar cualquier persona de la ciudad. Y el requisito es que uno no puede votar en 2 localidades. Es decir, si yo voto en Teusaquillo, después no puedo ir a votar a Usme o a Tunjuelito o a Suba o a Usaquén, ¿sí? Sí, Como el requisito. Entonces nos ok, pueden apoyar desde afuera de la localidad, pero pues si nos apoyan a nosotros, no podrían apoyar en otro lado, que hay ok, harta gente en votaciones. sí, El proyecto versa sobre hacer fortalecimiento organizativo, pues a las organizaciones comunitarias de base, darles dotaciones, hacer un diagnóstico tanto físico como social, pues de lo que es y de lo que puede llegar a ser la agricultura urbana en la localidad, em, hacer, digamos, un poco de capacitación técnica en otros temas, en apicultura, en cultivo de orellanas, en asociaciones entre cultivos, en rotación de cultivos, en el manejo de ciertas herramientas, de ciertas técnicas, etcétera, etcétera. Eso es más o menos el proyecto. No es tan propiamente de investigación, aunque algunos productos de eso pues sí tienen un carácter novedoso, como por ejemplo la cartografía, ¿sí? Hacer una cartografía que diga aquí se puede, aquí no se puede y podemos llegar a tener tantos metros cuadrados de agricultura urbana en suelo blando en la localidad. Eso no existe hoy por hoy. O, por ejemplo, el diseño del recolector de agua lluvia, eso no existe tampoco el día de hoy, ¿sí? Entonces, propiamente investigación, pero sí pueden salir cosas novedosas, sí. Entonces, es para votar en la alcaldía de Teusaquillo, ¿sí? en la campaña, o cómo es que es el número, 29.416. 24, sí, bueno, ya para última pregunta, para finalizar, pues por lo que nos contaste, la investigación pues, que yo hice, las abejas cumplen un papel como bastante importante en tu vida académica y profesional, ¿no? Ujú. ¿Nos puedes contar un poco pues de la importancia que tienen estos animales en los ecosistemas en general? Sí, pues la importancia de las abejas es básica, es un eje estructural de los ecosistemas a nivel mundial. Pues básicamente porque son organismos polinizadores de muchas especies de plantas, ¿sí? Y resulta que es que la polinización, a pesar de ser un fenómeno tan importante para la vida humana en la Tierra y para la vida de otro montón de organismos, pues la conocemos muy poquito en, en nuestra formación. Nos enseñan cosas demasiado escuetas sobre la polinización. En nuestro desarrollo profesional escasamente se habla de polinización y las cosas que hacemos como sociedad, o sea, la mayoría del tiempo pareciera que ni siquiera la tienen en cuenta, ¿sí? O sea, como si en muchos aspectos de la vida nos comportamos como si no existiera y como si no fuera un fenómeno sumamente importante y sumamente complejo, ¿sí? Entonces, pues, eh, parte de ese fenómeno como parte de la tarea la cumplen las abejas, ¿sí? Y mucha gente no sabe que no existe una sola especie de abeja, ni dos, ni tres.
sino que en el mundo se estima que pueden existir aproximadamente unas 20.000 especies diferentes de abejas. Oh, eh, y que en Colombia, solamente en Colombia pueden llegar a existir aproximadamente unas 1.000 especies, ¿sí? Las cuales hasta el momento descritas tendremos alrededor de 400 nada más, ¿sí? O sea, todavía en teoría podría estar haciendo falta más de la mitad de las abejas, solamente conocerles el nombre, ¿sí? claro. ¿Sí? Y cada especie de abeja pues tiene unas particularidades que la hace mejor o peor polinizador de ciertas plantas, ¿sí? No todas las abejas visitan todas las plantas. Y lo mismo todos los otros polinizadores, porque también hay muchos otros organismos que polinizan. ¿Sí? Hay murciélagos, hay aves, hay cucarrones, hay polillas, hay mariposas, hay incluso hace relativamente poco vi un estudio en el que algunas personas demostraron que los ratones pueden polinizar la feijoa, ¿sí? Ok. Y No entonces, debería. es un fenómeno muy, muy complicado, no es cualquier cosita, y pues de eso depende buena parte de la alimentación del mundo, ¿sí? O sea, la producción de muchas frutas se ve mediada o se ve beneficiada en algún grado por la polinización que muchas veces hacen algunas abejas. Y hay cultivos que dependen 100% de las abejas, como por ejemplo el maracuyá. El maracuyá tiene una abeja que llaman abeja carpintera o abeja xilócopa, no produce nada, cero, ¿sí? El tomate, pues puede producir sin abejas, pero produce mucho mejor cuando hay abejas y no cualquier abeja, sino abejorros, de esos grandes negritos que hay en tierra fría, son muy importantes en la polinización del tomate y hacen que los tomates crezcan más grandes, que tengan más semillas, que tengan un mejor sabor y que haya más tomates. Porque el tomate se puede autopolinizar, pero entonces no produce tanto. Caso similar el del lulo, caso similar el de la gras, caso similar el del café, por ejemplo, el café que es un producto tan importante para Colombia. eh, Él puede autopolinizarse y producir café, pero cuando el café es polinizado por las abejas normalitas, las que conoce todo el mundo, Apis mellifera, que es la abeja amarilla negrita que pica y hace miel, cuando el café es polinizado por esa abeja, tiene unas propiedades químicas más, entre comillas, deseables y se vende más caro, ¿sí? Que también representa un valor económico pues para el país, ¿sí? Eh, y sí, o sea, para mí el hecho de ir al espacio público, de ir a todo lado a contar esas cosas, pues es muy importante, pues particularmente para el caso de las huertas en Bogotá. La uchuva produce mejor cuando hay abejas, el lulo produce mejor cuando hay abejas, el maíz produce mejor cuando hay abejas, el frijol produce mejor cuando hay abejas, las habas producen mejor cuando hay abejas. Y el hecho de que haya abejitas por ahí además también nos da un elemento chévere, pedagógico, y es también enseñarle a los chinos, a los niños, sobre todo a niños, aunque funciona con todo el mundo, que las abejas no pican, ¿sí? O sea, todas las abejas tienen aguijón, o casi todas las abejas en Bogotá tienen aguijón, pero pues digamos el hecho de que una abeja te pique a ti porque le pasaste al lado, pues eso casi nunca se da, ¿sí? Por lo general, los incidentes que se dan con picaduras es o porque uno se encuentra con un nido o porque uno pisa una abeja o la aprieta de pronto con la mano o con algún otro
sí, digamos que la abeja se siente amenazada Mm. y que ahí es cuando pasa lo del piquete, pero es muy interesante ver, por ejemplo, que uno a veces pasa por una huerta, que la huerta puede estar muchas cosas en floración y uno pasa al lado de la huerta y la huerta zumba. O sea, tú pasas al lado de Ah, la huerta suena de la cantidad de abejas que hay ahí. Y tú caminas ahí en medio de eso y no te pasa nada, ujú. porque digamos que las abejas están concentradas es en En su visitar las flores, trabajo. no en ir a buscar cuál de todos los de acá es el más alérgico y cuál es el que huele a miedo. Ujú. Sí, es que están un poquito satanizadas sobre todo por eso de que pues, si lo pican a uno, pues te va a doler o eres alérgico. No, Pero, simplemente puede ser letal, o sea, para una persona alérgica puede ser letal. claro, Y incluso para una persona no alérgica, un ataque masivo puede ser letal. Pero digamos que a veces el terror de que a uno lo van a picar es infundado porque ellas no es que sean agresivas, ellas son es defensivas. ujú, y se defienden y defienden su panal, ¿no? Ujú. Toda su familia. Y aparte, eso es verdad, ¿cierto? Que, pues, cuando ya lo pican a uno, ya se mueren, ¿no? Porque pierden su aguijón. Eh, O eso es Eso mentira. es verdad para una especie, Ok. y una sola especie para la cual esa es verdad. Lo que pasa es que es la especie que más conoce todo el mundo, que Mm, es la abeja doméstica, que es la abeja que pica, es amarilla y negrita, y ok. para todo el resto de abejas es mentira. Por ejemplo, la psilocopa de la que hablábamos ahorita, ella te puede picar 3 y 4 y 5 veces, y si no la sueltas, te sigue picando y Ok. no le cae el aguijón, ¿sí? Esa Pero es la digamos, que más hay en Bogotá. La que pierde el aguijón es la que más hay acá en esta parte. sí, y tal vez sea de la que más hay en la mayoría de ecosistemas a nivel mundial porque la hemos introducido, ¿sí? Ok. Es, es una especie doméstica, realmente es una especie doméstica. Y pues nos la hemos llevado a todas las partes del mundo y la abeja pues ha proliferado muy bien en muchos ecosistemas, ¿sí? O sea, se ha adaptado como tal. Ujú. Ok. Incluso en algunos casos con más éxito que las abejas locales y eso también se ha convertido en problemas ecológicos en algunos lugares, ¿no? Y es una cosa que la gente no sabe. Y o sea, es delicado decírselo a la gente, pero es cierto. A veces la abeja es un problema ambiental. Pero Pero cuando pues, es el caso que son tanto lo como decimos. invasoras, ¿sí? Cuando son como Ujú. invasoras, se llaman, como los Sí, hipopótamos. como los hipopótamos, sí. No, ya. Entonces, digamos que hay que saberle decir esas cosas a la gente, ¿no? O sea, primero tienen que saber que hay más de 1.000 especies de abejas. Claro, eso uno no lo sabe. Porque si tú empiezas una conversación con una persona diciéndole, no, la abeja es un problema ecológico, pues te los echas es encima. ¿Qué va si la abeja poliniza? Ujú, sí, claro. Y, pero no poliniza todo. Ujú. Por ejemplo, el lulo no se ve tan beneficiado de la abeja, ¿sí? Necesita más una abeja nativa, un abejorro. Complejo. Pero en Ujú, parte todo eso entonces es culpa de nosotros, por haberla como traído y domesticado, y ellas están acá ahora, pues en todo lado. ujú, Claro. sí, Bueno, muchas gracias, Simón, por tu tiempo y pues por la conversación. No con sé si gusto. quieras agregar algo más o tienes alguna pregunta. No éxitos en tu trabajo. Bueno, muchas gracias.